Bueno, pues hoy vamos a meternos a fondo con una herramienta que, a ver, todos creemos conocer, pero que en realidad esconde una complejidad fascinante, la entrevista psicológica. Totalmente. Y es que la fuente que vamos a analizar, un texto académico sobre evaluación, desmonta por completo esa idea de que es una simple conversación. Es que es la puerta de entrada, ¿eh? Es el primer paso para cualquier proceso. Antes de una terapia, de una intervención, de lo que sea, siempre hay una entrevista. Siempre. Y es una interacción constante. No es solo verbal, también no verbal. Ahí se sientan las bases de todo. Para mí es el instrumento más importante. Y justo ahí es donde el material introduce una tensión, una idea que me parece clave desde el principio. Ajá. Dice que su parecido con una charla normal, del día a día, es en realidad una trampa. Es una trampa, sí. Nos hace pensar que es algo intuitivo, que no necesita el mismo rigor que, yo qué sé, un test psicométrico. Exacto. Y esa es la gran paradoja. Porque, a ver, tú buscas la espontaneidad de una conversación para que la persona se muestre como es, ¿no? Claro. Pero para el profesional, gestionar esa espontaneidad, eso no tiene nada de improvisado. Requiere un entrenamiento brutal. Me lo imagino. Para saber escuchar, para no meter tus propios sesgos, para crear ese clima de confianza y a la vez ir dirigiendo todo hacia unos objetivos. No es una charla, es una exploración guiada de altísima precisión. Vale, pues entremos en esa sala de exploración. Si empezamos por el principio, por las entrevistas iniciales, ¿qué se busca ahí? ¿Cuáles son los objetivos en esos primeros encuentros? Pues mira, el texto lo estructura en 3 grandes metas iniciales. La primera, especificar el motivo real de la consulta. Que a veces no es el que te dicen al principio. Justo. A veces la gente llega con algo superficial y tienes que empezar a tirar del hilo. Segundo, explorar las condiciones de su vida, pasadas y presentes, para poner el problema en contexto. Entiendo. Y tercero, que esto es clave, empezar a definir los objetivos, pero no los del psicólogo, los de la persona. ¿Qué quiere conseguir viniendo? Vale, y para todo esto, la fuente habla de 2 herramientas, la entrevista inicial y la entrevista biográfica. Si nos quedamos en la primera, en la inicial, me da la sensación de que el foco no es solo sacar información. No, para nada. Es algo más de base, ¿no? ¿Cómo construir la relación? Ahí has dado en el clavo. De hecho, el texto le dedica un espacio enorme a lo que llama la alianza terapéutica. Sin eso, es que todo lo demás se cae. No es un trámite, es un pacto, un compromiso desde el minuto 1. Me interesa mucho eso del pacto. ¿Cuáles serían las cláusulas, por así decirlo? Pues mira, la primera y más sagrada es la confidencialidad, la garantía absoluta de que lo que se dice en esa sala se queda en esa sala. Eso crea el espacio seguro. Claro. La segunda es la sinceridad, pero ojo, que es bidireccional. Se le pide a la persona que sea honesta, pero se le asegura que por parte del profesional no va a haber juicios de valor. Y me detengo ahí, en esa sinceridad bidireccional, porque se insiste mucho en la del paciente, pero el texto también apunta a la honestidad del profesional. Totalmente. Dice que si un caso te supera, tienes que admitirlo y derivarlo. Y eso requiere una humildad que no siempre se asocia con la figura del experto. Es que es una cuestión de ética y de eficacia. Reconocer tus límites te hace mejor profesional. A esto se suma la colaboración. O sea, dejar claro que esto es un trabajo en equipo. Vale. Y también se establece un marco de temporalidad. Se explica que las sesiones duran unos 45, 60 minutos, que al principio suelen ser semanales. Se trata de gestionar expectativas. Entiendo, es como poner las reglas del juego claras desde el principio para que todo el mundo se sienta seguro. ¿Y se habla de honorarios, del proceso? Exacto. Se explica cómo se va a trabajar. Mira, primero recopilaremos información, luego yo formularé unas hipótesis, quizás necesitemos alguna prueba, y al final te devolveré toda esa información para decidir juntos los siguientes pasos. Y sí, se habla de los honorarios, con total transparencia, siguiendo las guías del Colegio de Psicólogos. La claridad da confianza. Hay un punto en esta parte que a mí me ha fascinado y que va más allá de la técnica pura. A ver. El texto dice que un buen profesional combina conocimiento intelectual con calidad humana y recalca la importancia del autoconocimiento y del equilibrio emocional del propio psicólogo. No es solo saber qué preguntar, sino quién pregunta. Es que ese es el instrumento principal.
Un psicólogo puede saberse todas las técnicas del mundo, pero si no ha trabajado en su propio equilibrio, si no es consciente de sus prejuicios, de cómo le afectan las emociones de los demás, su capacidad de ayuda se limita muchísimo. Claro. Su propia estabilidad es la que crea un entorno seguro para la otra persona. Es la base sobre la que funciona todo lo demás. Y esa calidad humana tiene que traducirse en acciones, no puede ser solo una actitud. ¿Cómo se escucha bien, según esta fuente? ¿Qué herramientas concretas describe? Justo. Aquí ya entramos en el terreno de las respuestas de escucha, que son las técnicas no directivas. El objetivo es que la persona se sienta de verdad escuchada y comprendida. Y esto se apoya en dos pilares: la empatía y la escucha activa. La empatía parece obvia, pero el texto la desglosa, ¿verdad? Sí, y hace una distinción muy importante. Habla de empatía cognitiva, que es la capacidad de entender el mundo desde la perspectiva del otro, de ponerte sus gafas. Ajá. Y luego está la empatía afectiva, que es sentir con el otro, conectar con su emoción. Pero con una advertencia clave: sin fusionarte, manteniendo la objetividad. ¿Y el otro pilar? La escucha activa. Suena muy abstracto. En la práctica, si te estás mordiendo la lengua para no interrumpir o para no dar un consejo, ¿qué haces en su lugar? ¿La fuente da ejemplos de cómo se hace eso? Sí, claro. Y ahí es donde está la técnica. Escucha activa significa concentración total, apartar tus propias ideas. Significa usar el silencio como una herramienta para que la persona reflexione. Y se materializa en 4 técnicas verbales muy específicas. Venga. La primera es la clarificación. Si alguien te dice algo vago como «es que todo me va mal», en lugar de asumirlo, preguntas «¿podrías darme un ejemplo de algo que haya ido mal esta semana?». Es pedir el zoom. Vale, no dar nada por sentado. ¿Y la siguiente? La paráfrasis, que consiste en devolverle a la persona lo que ha dicho, pero con tus palabras. Si dice «no sé si dejar el trabajo, mudarme o estudiar otra cosa, estoy hecho un lío», tú podrías responder «entiendo que estás en un momento de mucha incertidumbre, valorando varios cambios vitales a la vez». Le confirmas que has entendido el mapa, por así decirlo. Eso es. Le dices, te he oído y este es el resumen de los hechos. Y luego viene la tercera, el reflejo, que va un paso más allá. ¿En qué sentido? Si la paráfrasis se centra en las ideas, el reflejo se centra en la emoción. Con el mismo ejemplo, en vez de resumir los hechos, podrías decir, suena a que te sientes muy abrumado y quizá un poco asustado por tener que tomar una decisión tan grande. No reflejas lo que piensa, sino lo que siente. O sea, la clave no es solo demostrar que has oído las palabras, sino que has captado la música que hay detrás de ellas. Uno es el qué y el otro es el cómo se siente con ese qué. Has dado con la definición perfecta. Y la cuarta técnica, la síntesis, une las dos. Es como hacer un pequeño resumen de la sesión o de un tema, combinando paráfrasis y reflejos para ordenar las ideas y las emociones. Ajá. Por ejemplo, si no me equivoco, hemos hablado de que te sientes estancado en el trabajo. Eso es la paráfrasis, y eso te está generando mucha frustración, y eso es el reflejo. Ayuda a la persona a ver su propio discurso de forma más estructurada. De acuerdo. Hemos creado un espacio seguro, una alianza, y hemos practicado la escucha profunda, pero en algún momento hay que empezar a investigar más sistemáticamente, ¿no? Pues ese es el siguiente paso natural, la entrevista biográfica, o anamnesis. Una vez que la persona se siente cómoda, es más fácil profundizar. Y aquí la entrevista se vuelve más estructurada. El objetivo es construir la historia de vida para entender el problema en su contexto. Suena a un trabajo de detective casi. ¿Qué áreas se investigan? Se cubren sistemáticamente varias áreas clave. Datos personales, claro, pero también el historial completo del problema. Cuándo empezó, qué lo desencadenó, qué lo empeora, qué lo alivia. Entiendo. Se explora su mundo interno. Estados de ánimo, creencias sobre sí mismo, sobre el mundo. Y luego se amplía el foco al historial médico, académico, profesional y, de forma muy detallada, al historial familiar, social, de pareja. Es construir un mapa completo. Y supongo que todo este mapa no es un fin en sí mismo. Según el texto, todo este trabajo lleva a que el profesional empieza a formular hipótesis. Exacto, Y ahí la dinámica de la entrevista vuelve a cambiar por completo. totalmente. Con toda esa información, el psicólogo empieza a conectar puntos. Quizás esta ansiedad social tiene que ver con aquella experiencia de acoso en el colegio. O es posible que la falta de motivación esté ligada a una creencia de que no merece el éxito. Claro. Y una vez que tienes estas hipótesis, la entrevista pasa de ser exploratoria a ser confirmatoria. Se vuelve más directiva.
Y aquí es donde entran en juego las respuestas de acción. Respuestas de acción. Suena mucho más proactivo. ¿Cómo funcionan estas técnicas? Son herramientas para guiar la conversación y poner a prueba esas hipótesis. Pero ojo, la fuente advierte, solo se deben usar cuando la alianza es sólida, porque pueden ser más incisivas. Vale. La primera es el sondeo o prueba. Son preguntas abiertas pero dirigidas a un tema. Cuéntame más sobre cómo te sentías en tu anterior trabajo. Y el texto hace una recomendación súper interesante. Evitar la pregunta ¿por qué? Evitar el por qué. Pero si es la pregunta que hacemos todos para entender algo. Cierto, pero en este contexto puede sonar acusatorio, como si la persona tuviera que justificarse. ¿Por qué hiciste eso? Pone a la gente a la defensiva. Ya. En cambio, un ¿qué te llevó a tomar esa decisión? O un ¿cómo fue que ocurrió eso? Invita a una narración, no a una justificación. Es un matiz sutil pero muy potente. Entiendo la teoría, pero la siguiente técnica que menciona el texto, la confrontación, a mí me suena directamente a buscar un conflicto. ¿Cómo se puede confrontar a alguien sin que salte? Es la técnica más delicada sin duda, y la que requiere más habilidad. No se trata de acusar, sino de señalar una discrepancia de forma respetuosa, para ayudar a la persona a tomar conciencia. A ver, ¿un ejemplo? El que da la fuente es muy bueno. Por un lado, me dices que el estrés no te afecta, pero por otro me has contado que tienes insomnio, estás más irritable y te duele la cabeza. ¿Cómo encajan estas dos cosas? Ah, vale. No le dices, estás equivocado. Le invitas a reflexionar sobre una contradicción en su propio discurso. La clave es el tono y el momento. Lo presentas como un puzzle que no encaja, no como un error. Y la última técnica de acción que destaca la fuente es la interpretación. Aquí el psicólogo ya se moja del todo, ¿no? Exacto. Es cuando ofrece su hipótesis, pero siempre de forma tentativa. Nunca como una verdad absoluta. Se usan fórmulas como «me pregunto si» o «cabe la posibilidad de que». Vale. Por ejemplo, me pregunto si esta dificultad para confiar en tu pareja podría estar relacionada con lo que viviste en tu relación anterior. Se ofrece como una perspectiva nueva, una posible conexión que la persona no había visto. Y si te dice, pues no lo veo así, se descarta y se sigue buscando. No es un diagnóstico, es una propuesta de reflexión. Y después de todo este viaje, escucha, investigación, comprobación de hipótesis, el proceso llega a su fin con la entrevista de devolución. ¿Qué ocurre ahí? ¿Se le entrega un informe y ya está? No, eso sería un error garrafal. La devolución es una de las fases más importantes. Es donde se le explica a la persona en un lenguaje claro qué es lo que se ha entendido sobre su problema. Se comunican los resultados. Y para hacerlo bien, la fuente describe 3 técnicas finales. ¿Cuáles son? Primero, la información. Transmitir los datos de forma objetiva, sin jerga. Hemos observado que tiendes a tener este tipo de pensamientos en situaciones sociales. Segundo, el encuadre. Se presenta el resumen no como una sentencia, sino como un punto de partida, enmarcando el futuro de forma positiva. En plan, La buena noticia es que esto que te ocurre lo conocemos bien y hay formas eficaces de trabajarlo. El paso que has dado al venir aquí ya es el más difícil. dar esperanza y un camino a seguir. Exacto. Y eso nos lleva a la última técnica, las instrucciones. Pero no se dan como órdenes, sino como recomendaciones. En lugar de «tienes que hacer esto», se dice «una estrategia que podría serte muy útil es que intentes registrar tus pensamientos cuando te sientas así». Se le da el control a la persona. Recapitulando todo el recorrido, la imagen que me queda es que la entrevista es un proceso vivo, que muta. Empieza como una escucha casi reverencial, se transforma en una investigación metodológica y termina siendo una conversación colaborativa para trazar un plan. Queda clarísimo que es mucho más que sentarse a hablar. Es un baile perfectamente coreografiado, pero que debe parecer improvisado. Lo que este material nos muestra es esa dualidad de la psicología, la necesidad de un método riguroso y de técnicas precisas, combinada con la habilidad interpersonal, la empatía y, como decíamos al principio, una profunda autoconciencia del profesional. Cada entrevista es un mundo. Porque cada persona lo es. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que se desprende de todo lo que hemos hablado. El texto insiste una y otra vez en que el autoconocimiento y el equilibrio emocional del psicólogo son la herramienta fundamental para poder escuchar de verdad. Sin duda. Y esto nos lleva a una pregunta que podemos aplicarnos todos. En nuestras conversaciones importantes, con la pareja, con un amigo, en el trabajo, ¿hasta qué punto nuestro propio ruido interno,
nuestros prejuicios, el cansancio, lo que queremos oír, está distorsionando lo que la otra persona intenta decirnos, incluso cuando creemos que estamos poniendo toda nuestra atención en simplemente escuchar.